Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Piero Soto, soy director general de comunicaciones de la Universidad Técnico Federico Santa María y en representación de todos quienes componemos esta institución, le damos la más cordial bienvenida a todos quienes están asistiendo virtualmente el día de hoy a este cuarto y final conversatorio en el marco del próximo plebiscito nacional que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre. En esta oportunidad, al igual como lo hicimos también en ocasiones anteriores, donde tuvimos en primer lugar la oportunidad de conocer los argumentos a favor del apruebo, luego del rechazo, para pasar a una tercera conversación donde analizamos eh, todo lo que dice relación con el Big Data, el día de hoy nos reunimos para conversar sobre cómo se construye ciudad a partir de la actual o la nueva constitución, es decir, en estos dos escenarios. Y para esta instancia contamos con la presencia de tres enormes invitados y tengo la posibilidad en este caso de presentar a quién conducirá este espacio de conversación. Ella es actual editora de Base Pública, fue editora general de revista Capital y desarrolló hasta ahora toda su carrera en el área de los negocios, economía y mercados en medios como el Diario Financiero, la revista ¿Qué pasa? Y como conductora del programa radial de Pauta Bloomberg en Radio Pauta. Hoy, abocada al periodismo de soluciones en una organización que es también un medio de comunicación que busca establecer puentes entre la ciudadanía y las organizaciones que están cambiando el mundo. Hoy te invitamos a este espacio quizás con la misma mirada de aportar desde este diálogo y desde la humildad de entregar un espacio que aporte a la ciudadanía, que aporte a la discusión y que aporte, en definitiva, al próximo proceso que comenzaremos a partir del próximo domingo y que obviamente nos tendrá durante un buen tiempo trabajando como ciudadanía en ello. Bienvenida, Antonieta de la Fuente, muchas gracias y un placer poder contar el día de hoy con tu presencia. Buenas tardes. Muchas gracias, Piero. Un placer también poder participar de estos conversatorios con estos temas tan relevantes. Además, el tema de ciudad hoy día, post-estallido social, se ha puesto en vitrina, es un tema muy importante que tenemos que trabajar como ciudad. Han cambiado muchas cosas después del estallido social, ¿eh? Entre ellas el paisaje de nuestras ciudades, se han evidenciado mucho más las desigualdades, la segregación, las diferencias entre algunas comunas más ricas y más pobres, muchos temas que estaban bien escondidos en la agenda pública y que hoy día salieron a la luz, y no solamente por el estallido social, sino también por la pandemia, que ha dejado en evidencia los grandes grados de desigualdad, de segregación, de falta de equidad, la falta de acceso a servicios públicos y privados, y también de desconocimiento de las élites de algunas de las realidades que se viven en partes de nuestro país, de nuestras comunas, temas de hacinamiento, por ejemplo, falta de áreas verdes, y también, y esto todo nos plantea aquí en estas fechas tan emblemáticas, previo al 18 de octubre y previo al plebiscito del 25 de octubre también, ¿cómo podemos construir mejores ciudades? ¿Cómo podemos hacer ciudades más resilientes? ¿Cómo podemos hacer ciudades mejor diseñadas pensando también en la sostenibilidad, en el medio ambiente? Y bueno, y para eso tenemos dos grandes invitados en este panel. Me refiero a, uno de ellos es Iván Puduje Capdeville, arquitecto y magíster de desarrollo urbano de la Universidad Católica. Iván tiene 20 años de experiencia en el estudio de la ciudad y sus procesos de transformación y diseño urbano. Además, Iván acaba de publicar un libro muy interesante llamado Siete Cabezas, donde identifica 7 fuerzas como las principales promotoras de las manifestaciones sociales del estallido.
Iván es docente desde el 2012 de la Universidad de Stanford en su programa Overseas, donde dicta cursos de políticas urbanas y arquitectónicas en la sede de Chile. Es socio de ATIPA y miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Santa María y gracias, María Antonieta, por tu presentación. Bueno, también quiero saludar a Ricardo Irarrázaval Sánchez, otro de nuestros invitados, de profesión abogado, diplomado en Derecho de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho por el Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy de la Universidad de Dundee en Escocia. En Piñera 1 fue subsecretario de Medio Ambiente y también director del Servicio de Evaluación Ambiental. En 2018 fue designado como subsecretario de Energía y entre 2019 y agosto del 2020 ejerció como subsecretario de Minería en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, María Antonieta, por la presentación y muy agradecido a la universidad, al fondo, por darnos la posibilidad de hablar el día de hoy. Bueno, partamos con esta conversa, muy entretenida. Se viene el 25 de octubre, se viene la Constitución, se viene la votación por una nueva Constitución, apruebo o rechazo, y lo primero que quería preguntarle es que si consideran que los desafíos que nos puso por delante el estallido social, los desafíos que nos está planteando también la pandemia, los desafíos de hacer ciudades más resilientes, el desafío de hacer ciudades más justas, ¿se resuelven a través de una nueva Constitución? Iván, ¿qué opinas tú? Yo creo que sí se resuelven a través de una nueva Constitución y muchos se resuelven con la Constitución actual. Y por lo mismo es muy importante poder diferenciar la agenda. Tú muy bien señalaste en la introducción que hemos tenido un problema de elitización de la agenda pública, de invisibilización además de problemas que se hicieron manifiestos en el estallido y en la pandemia, de millones de personas que lo han pasado muy mal por el hacinamiento, por la violencia, por la falta de lugares de esparcimiento, por las crisis de movilidad, y por lo tanto creo muy importante que podamos trabajar esos problemas urgentes con una agenda coyuntural y, por cierto, los temas más de fondo con una agenda constitucional. Creo que lo que necesitamos son las dos agendas y lamentablemente hoy día hay solo una, que es la constitucional, que tiende a comerse a veces toda la discusión. ¿Cuál es tu mirada, Ricardo, al respecto? Bueno, efectivamente, muchos de los temas que plantea Iván, ¿no es cierto?, y que salieron a relucir con el estallido social, son cuestiones que son totalmente abordables a nivel legal, pero también a nivel de gestión, o sea, cuestión en el fondo de tomar decisiones en política pública, a prioridades de los ministerios. Ahora, el tema ambiental en la Constitución, la verdad que efectivamente la Constitución de 1980 incorporó en forma súper innovadora el tema ambiental, ya si uno compara con otras constituciones a nivel mundial. Pero claro, por ejemplo, todo el concepto de sustentabilidad es posterior a la Constitución de 1980. Entonces, de alguna manera, esa lógica de equilibrio entre lo ambiental, lo económico y especialmente lo social, haciendo especial relevancia al pilar social, que muchas veces dentro de la sustentabilidad es como el pilar olvidado, resultan muy relevantes de incorporar en la discusión constitucional, ya sea una nueva constitución o sea una modificación. Ahora, lo clave acá es entender en el fondo que ya tenemos una tradición en temas ambientales a nivel constitucional que es bien potente. Pensemos un poco en lo que significó el recurso de protección ambiental, la modificación del año 2005 de Ricardo Lagos, que incorporó el tema de las omisiones para recurrir de protección ambiental. O sea, ya hay mucha jurisprudencia, mucho tema abordado a nivel constitucional y concretado a nivel legal, obviamente, que es la Ley de Bases del Medio Ambiente, que fue el año 1994, 14 años después de la Constitución. Ricardo, y se ha hablado bastante del tema de la justicia intergeneracional, pensando en el tema del medio ambiente, y como tú mencionabas, todos estos temas han empezado a surgir con mucha más fuerza en los últimos años. ¿Crees tú que ese concepto de justicia intergeneracional, pensando en qué país queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, debería estar incluido, por ejemplo, en una nueva constitución? Súper importante. De hecho, el concepto de sustentabilidad, el original, en la Comisión Brundtland, justamente hablaba, ¿no es cierto?, de esta lógica intergeneracional. Y además una lógica que es muy bonita, porque un poco es una lógica de la solidaridad de la actual generación con la futura, obviamente con finalidades de justicia, pero que obviamente con la discusión, por ejemplo, respecto a temas de cambio climático, ¿no es cierto?, en que los temas son más bien a mediano y a largo plazo, resulta súper relevante de poder incorporar en la agenda legislativa, ¿no es cierto?, pero con un origen, por así decirlo, constitucional. Uh-huh. Y en el tema de las ciudades, Iván, harto se ha hablado, cuando se habla un poco de los contenidos que podría tener esta nueva constitución, del derecho de propiedad, por ejemplo, o sea, el derecho de vivienda, por ejemplo.
¿Crees tú que es uno de los pilares centrales que debería abordar la Constitución, o hay otras cosas que también sería interesante de abordar, pensando en las ciudades y cómo hacer ciudades más justas? Yo creo que quería tomarlo del plazo, porque creo que Ujú. uno de los temas de la justicia intergeneracional, que es bien central como discusión estratégica, es que quizá el estallido y también la pandemia han puesto la emergencia como tema. O sea, han relevado la importancia del corto plazo, algo que siempre se mira en menos o tiende a verse como no sustantivo en los debates. Y creo que el problema que nosotros tenemos hoy día son urgencias de corto plazo que tenemos que resolver al corto plazo. Entonces, yendo al tema que tú señalas, por supuesto que el derecho a la vivienda es algo que es deseable, que quede consagrado en la Constitución, pero nosotros tenemos hoy día un déficit de 400.000 viviendas y tenemos en Santiago solamente 100.000 viviendas que faltan y donde las familias que están ahí localizadas están allegadas. Entonces, insisto en la necesidad de poder avanzar en dos temas. Creo que, Antonieta, el corto plazo hoy día es más importante que nunca. ¿Y sabes por qué? Porque la expectativa que se ha generado con la Constitución también, y que ha costado comunicar, porque no se ha comunicado bien, es una expectativa de que los problemas que la gente ha sufrido por este último año van a tener una respuesta rápida, y eso no va a ser así desde el punto de vista constitucional si no hay una agenda coyuntural en paralelo. Deberían haber dos agendas paralelas. Entonces, por un lado, estos convencionales constituyentes armando la Constitución, y por otro lado, un Congreso, un Ejecutivo, empujando proyectos en esa línea. Ricardo, tú que estuviste en el gobierno, en el tema más como hacer ciudades más sostenibles, ¿por dónde debería ir esa agenda paralela? Mira, hay un tema que ha sido bien relevante en la gestión ambiental que ha existido en Chile, que de alguna manera fue una gestión ambiental hasta el año 2010 que estuvo muy, muy centrada en Santiago y los temas de contaminación de Santiago. Y de alguna manera, todo el problema de contaminación que existía hacia el sur de Chile, especialmente por el tema de la leña, de alguna manera nunca se relevó porque no se monitoreaba, o sea, no había información al respecto. Y a partir del año 2010 se dictaron un par de normas, que no los voy a latear, pero de alguna manera se relevó el tema, ¿ya? Entonces, un poco la lógica ambiental, ¿no es cierto? Uno puede pensar, claro, los parques nacionales, ¿no es cierto? La última selva, ¿no es cierto?, de Valdivia, pero la verdad que el tema ambiental está muy vinculado a lo social, ¿ya? Por un tema de urbanismo y de bienes raíces, ¿no es cierto? Muchas veces, bueno, al final son los más pobres los que sufren, de alguna manera, con mayor rigor, los temas de contaminación. Pensemos, por ejemplo, en temas de microbasurales, ¿no es cierto?, de relleno sanitario, de superficies áreas verdes por comuna. Uno puede mapear, ¿no es cierto?, la región metropolitana y ver un poco todas las diferencias que hay, pero también a nivel país, ¿ya? O sea, un poco es cómo llevar lo ambiental a la ciudad. Pero que ese es un tremendo desafío. Tiene que ver con temas de ruido, tiene que ver con temas de residuos, un montón de cuestiones en el fondo que para la gente resultan súper relevantes y en una lógica de una aspiración a una mejor y mayor calidad de vida, resultan muy importantes empezar a poner énfasis no solamente en los parques nacionales, ¿no es cierto?, que es muy importante, pero también en lo que pasa en la ciudad. Y además que ahí está la mayoría de la población. Por ejemplo, en la región metropolitana, lo que podamos hacer, por ejemplo, en áreas protegidas, ¿no es cierto?, a nivel cordillerano, bueno, tiene un beneficio para una gran cantidad de chilenos que es enorme, una lógica como de eficiencia en política pública muy grande. Entonces, hay que un poco volver a colocar los énfasis, creo yo, en el fondo, en una lógica más de mayor eficiencia ambiental, o sea, de mayor beneficio a la ciudadanía. Iván, ¿qué pasa con las áreas verdes? Que también es un tema que se ha quedado en evidencia, también la diferencia que existe entre comunas, por ejemplo, como La Pintana o como Vitacura, la cantidad de áreas verdes que tienen, o sea, la gran diferencia que existe entre las áreas verdes por habitante. Ahí también hay una deuda importante. ¿Es urgente avanzar hacia eso? Absolutamente urgente. Y comparto lo que dice Ricardo, el tema de los microbasurales. Nosotros tenemos mapeado alrededor de 500 microbasurales que coinciden con los sectores que tienen menos áreas verdes, que coinciden con los sectores que tienen mayor hacinamiento, que coinciden con los sectores que tienen mayor índice de violencia intrafamiliar, menos movilidad. O sea, todo al final va mostrando que la segregación social tiene múltiples aristas y que muchas de ellas están haciendo agua hace mucho rato. Ahora, a mí me gusta el concepto de la dimensión social de lo ambiental, porque tiene que ver justamente con la posibilidad que nosotros nivelemos las brechas de acceso a las áreas verdes que existen, digamos. Especialmente los sitios de Iriazo, que son la muestra más, yo diría, patente de la inequidad que existe en materia de tributo. Respecto a la contaminación, lo mismo, o sea, la contaminación que vemos nosotros en el sur, en ciertas ciudades costeras que tienen plantas, digamos, de energía termoeléctrica que generan externalidades, el caso Huasco, de Ventana,
A veces le damos mucha importancia a los pingüinos, que a mí me gustan mucho, y que son muy bonitos, digamos, a preservar esas especies, y hemos dado poca importancia a temas que afectan mayormente la calidad de vida. Y termino con un ejemplo. Hoy día Coyhaique, una de las ciudades más contaminadas del planeta, no moviliza a nadie, pero cuando se pusieron en amenaza los ríos Báquer y con las Patagonias de la sin represa, perdón, con las represas, todo Chile se movilizó y la Alameda se llenó de gente. Creo que eso también dice que tenemos un problema de prioridades también. ¿Qué pasa con el tema de la movilidad? Que tú planteas bien, haces un punto ahí bien interesante en tu libro Siete Cabezas, y planteas que parte del estallido, que las élites en verdad se hicieron las lesas, hubo una indiferencia respecto a varias señales que ya estaban dando, y que una de esas señales, bien evidente, era el Transantiago, y el malestar que había generado la movilidad en la población a partir de este diseño, mal diseño, que se hizo con el plan de transporte de la capital. Claro, lo que pasa es que lo que hace el Transantiago, cuando se implementa, es que alarga Santiago, lo estira, o sea, alarga los tiempos de viaje, por lo tanto aleja las periferias de la ciudad moderna, de los centros donde están los servicios. Y además hace mucho más tortuoso el viaje. Entonces hay una doble humillación a las personas, que tiene que ver con que te demoras más, pero que tienes que bajarte, subirte una micro, bajarte, subirte a otra, porque unos ingenieros de transporte empezaron a experimentar estas ingenierías sociales en sus computadores y las implementaron sin ningún tipo de ajuste, de prueba y error, y tampoco sin conversar ni con los alcaldes ni con las personas. Creo que eso genera una fisura, una fractura en Santiago, que claro, se va acentuando en la medida que tenemos territorios controlados por bandas, por narcotraficantes, por barras bravas, que tenemos, digamos, sectores completos de la ciudad que empiezan a quedar al margen de la agenda pública, Antonieta. Y qué mejor demostración de aquello que las escuelas de la zona sur que tengan que tener operaciones DAISY para que los niños puedan protegerse de los balazos cuando hay tiroteo. Y eso ni siquiera sea tema. Bueno, eso es la indolencia que hemos mostrado, es la indiferencia que yo al menos traté de retratar en el libro, y que tiene larga data, y Santiago ciertamente la acentuó. Ricardo, ¿cómo ves tú el tema del transporte y la movilidad, pensando también en la sostenibilidad, la sustentabilidad? ¿Cómo hacemos también sistemas que además de que den más acceso a más cantidad, mayor parte de la población, que logren llegar a sus centros, de los centros urbanos, donde están los trabajos, de forma más expedita, además vayan acompañados de un diseño sostenible, un diseño que acompañe el medio ambiente? Lo que pasa es que es una discusión que es muy potente, porque es cómo repensar las políticas públicas desde una escala humana, ¿ya? Y eso es un cambio radical, porque no solamente es pensar las leyes, decimos que incluso un poco el concepto de sustentabilidad, ¿no es cierto? La cumbre de la Tierra, que fue muy importante en temas ambientales, su principio número uno, es decir, oiga, la persona está al centro de las preocupaciones del desarrollo sustentable. Pero el punto es, ¿está efectivamente al centro? Esa es la gran discusión, ¿ya? Porque de alguna manera si construimos un sistema de transporte, si lo diseñamos con una lógica muy eficiente, qué sé yo, pero ponemos a la persona al centro, ¿cuál es el gran filtro para la decisión de política pública? ¿Es la persona o no es la persona? Y esa cuestión creo yo que es como un cambio bien importante, porque es una forma de entender todo en forma distinta, ¿ya? Esa construcción de ciudad a escala humana, yo creo que es como el gran pendiente que tenemos, ¿ya? Y no solamente significa una ciudad más amable y con sistemas mejor de transporte, sino que también un poco es mirarla como desde adentro, desde el usuario, ¿verdad? Que usa ese bus, ¿no es cierto?, que usa el metro, su familia, ¿no es cierto?, su entorno social, hacia dónde va, o sea, es como toda una lógica muy distinta, y un poco a los que nos ha tocado la oportunidad de estar en el sector público, bueno, uno lo ve muy patente, como en las licitaciones, en los concursos, las cosas que se hacen, como que muchas veces por una lógica media de que las cosas son así nomás, ¿no es cierto?, como que no volvemos a pensar los temas desde la persona, ¿ya? Y ese tema, y desde la familia, ¿ya? Y ese tema yo creo que es crucial. Y suena bien de perogrullo, ¿eh? Pensar en las personas, y finalmente la ciudad está diseñada para nosotros. ¿Qué ha pasado? Que nos ha costado tanto diseñarlas desde allá, tanto ver esta realidad y entender que finalmente los que más saben de su realidad y a los que hay que ir a preguntarles son las comunidades, los territorios, las personas que viven en esos lugares. ¿Qué nos ha pasado, Iván? Yo creo que, primero, para hacer una aclaración así como de principio, yo no creo en la tesis de los 30 pesos 30 años. Yeah. No estoy de acuerdo con que acá en 30 años hemos arruinado y hemos segregado. Creo que se han hecho muchos avances, pero lo que nos pasó, sí, y en eso estoy de acuerdo, es que nos fuimos aislando, nos fuimos
Y elitizando tiene un sentido también de que cuando los países crecen y se desarrollan, empiezan a aspirar a conversaciones más profundas, o más de nicho, si tú quieres, o más específicas. Entonces, lo que yo te pongo como el caso de los pingüinos, es un ejemplo que también se ve en el caso del transporte masivo, cuando la bicicleta empieza a aparecer como una solución que copa la agenda, y tú ves a los ministros en bicicleta, a los alcaldes en bicicleta, a los líderes de opinión en bicicleta, todo desde una ciudad que tiene todo resuelto, donde tú efectivamente te puedes mover en bicicleta. Lo que no es factible es masificar. Con esto no estoy diciendo que la bicicleta no sea una solución para ciertos viajes, pero ciertamente la prioridad no está en el 4% que se mueve en bicicleta, sino en el 35% que se mueve en transporte público. Entonces, fíjate la paradoja, Antonieta, que cuando avanzamos en nuestro nivel de desarrollo, vamos dejando atrás la pobreza, nos ponemos más complejos, más sofisticados en la discusión, y empezamos a meter estos temas de nicho, más caviar, que le llamamos nosotros, y empezamos a olvidar cuestiones que todavía no están resueltas. Creo que ese es el problema. Y eso nos ha ido aislando, y es lo que muestra el estallido, de muchas problemáticas que le aprietan el zapato a la gente en el día a día, y que también, y lamentablemente, no han estado presentes en este debate constitucional. ¿Qué opinas tú al respecto, Ricardo? También desde tu visión, desde tu trabajo en el gobierno, ¿estábamos mirando a las personas? ¿Por qué no las estábamos mirando? ¿Por qué no estábamos haciendo ese diseño centrado en el ser humano y nos estábamos fijando como en cosas tan macro? Y de repente también, como dice Iván, mirando políticas de Noruega o de Finlandia cuando todavía teníamos temas de Centroamérica, de África incluso. Eso. Mira, un solo ejemplo que yo creo que puede ser súper interesante de plantear es, por ejemplo, cuando los hemos hecho bien, ya en cuestiones como muy sencillas. Si ustedes recordarán en Piñera 1, lo que fue el Chile Atiende, ¿ya? Un sistema que se montó pensando totalmente en la persona, ¿ya? Con un muy buen diseño de política pública, además con bajos recursos que se invirtieron, ¿no es cierto? Y con un efecto en cuanto a beneficiar a las personas, en sus trámites personales, ¿no es cierto?, de ventanilla única, enorme. Entonces, tú tienes ahí, claro, una súper buena política pública, ¿no es cierto?, súper eficiente y que de alguna manera genera efectos muy inmediatos respecto a las personas. Y esto como que nos plantea una segunda discusión, que es como la eterna reforma del Estado. ¿Ya? Que como que siempre en las agendas más bien de campaña, como que pasa un poquito de lado, porque como que se ve como algo no muy entretenido desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Reformar el Estado, leyes, instituciones, etcétera, pero que es fundamental. O sea, el Estado hay que reformarlo no una, sino que múltiples veces. Hay que estar en permanente revisión para entender en el fondo el efecto de las políticas públicas, la evaluación ex post de las políticas públicas. Es una cuestión que es como bien de perogrullo, y se hace muy poco. O sea, incluso, por ejemplo, la evaluación ex post de las leyes. Esta ley se hizo para esto. ¿Funcionó o no funcionó? Ahí hace esa ley, ¿ya? O se hace muy poco. Está recién comenzando. Mucho apoyo, por ejemplo, de las universidades, de los centros de políticas públicas, de alguna manera están dándole fuerte a este tema. Pero resulta súper relevante esa reforma al Estado, que es permanente, y que no significa tener un Estado más grande, un Estado más cercano a la gente y más eficiente y que tenga claras las prioridades. ¿Y qué pasa con los gobiernos centrales, con los municipios? Se quejan mucho los municipios, sobre todo los municipios más pobres, que no tienen los recursos necesarios, que no tienen el poder necesario para hacer estos cambios. Las personas cuando necesitan hacer algún cambio, cuando tienen alguna necesidad, lo primero que acuden es al municipio, le golpean la puerta al alcalde. ¿Por qué no se le ha dado más poder o más recursos? ¿O qué tenemos que hacer para que estos cambios, en el fondo, centrados mucho más en las personas también, vayan mucho más centrados a estos gobiernos locales? Iván. Yo creo que hay dos cosas ahí. Primero, que los municipios hoy día son como ¿cómo decirlo? Los jóvenes de la película, digamos. Son los alcaldes, son los mejor evaluados. Entonces uno tiende y es cierto que la gente acude primero a los municipios, pero también hay un problema en los municipios de rendimiento, y lo que hemos visto en Valparaíso ahora, que es un escándalo, digamos, que las plata de las subvenciones escolares a través de una corporación de desarrollo se triangularon y se usaron para otros fines. Entonces también lo que ha pasado con los municipios, que han asumido muchas responsabilidades, algunos no dan el ancho, otros sí, hay mucha diversidad. Entonces, cuando tú le traspasas competencias, como ocurrió con la educación, no es llegar y traspasar competencias si no puedes verificar que vayan a cumplir posteriormente con aquellas competencias. Y terminamos en el caso de la educación haciendo una transformación inversa para centralizar nuevamente. Entonces, yo creo que se requiere avanzar en paralelo con una rendición de cuentas mucho más clara, y es bueno lo que ha hecho la prensa ahí respecto a ciertos municipios
Antonieta, teníamos un alcalde de San Ramón, señor Aguilera, que la Contraloría acaba de detectar que tiene 52 funcionarios vinculados al narcotráfico y al crimen organizado en su comuna. Eso es inaceptable. También es municipal y se tapa por esto. Entonces necesitamos accountability, necesitamos que rindan cuenta y así poder traspasar las funciones para que se hagan cargo de las demandas de la gente. Eso no cabe duda. Pero un dato nomás, y con esto termino, del presupuesto municipal, solo el 7% se destina a inversión en promedio. El grueso va a planta, mucho va a honorario, mucho de ese honorario va a operadores políticos. ¿Ya? Entonces también necesitamos hacer ahí lo que decía Ricardo, esta modernización del Estado, algo bastante más operativo, y es que los municipios puedan limpiar sus plantas de todos los operadores que tienen, para que hablemos las cosas por su nombre. Ricardo, ¿y cómo avanzar en mayores niveles de participación ciudadana, que también es una de las demandas importantes a la hora de diseñar ciudades? Muchos dirigentes sociales dicen, o sea, no basta con que me digan, le gusta la opción A, le gusta la opción B, pregúntame qué opciones tengo yo. En el fondo, muchos de los mismos territorios tienen saberes, conocen sus realidades. ¿Por qué nos ha faltado tanto preguntar más? ¿Y cómo tenemos que avanzar para que además estos procesos de participación sean vinculantes? Siempre se pueden mejorar los mecanismos de participación. Muchos mecanismos de participación ya existen, están implementados a nivel, por ejemplo, de distintos instrumentos de gestión ambiental, pero falta muchas veces una mejor articulación para que la gente sepa, al fondo, que puede participar y los efectos que tiene su participación. Pensemos, por ejemplo, lo que significa la evaluación ambiental de proyectos. La evaluación ambiental de proyectos, cuando hay participación, en el caso de los estudios y en algún caso de las declaraciones de impacto ambiental, el efecto de poder hacer observaciones a un estudio es también la posibilidad después de, por ejemplo, reclamar al Tribunal Ambiental. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, es una participación con efectos, ¿ya? Y que es una cuestión muy importante, porque ese efecto tiene que ver cuando la autoridad ha actuado en forma arbitraria. Entonces, y eso desde la ciudadanía es muy relevante. Y además con una lógica que yo creo que es muy importante de cómo también mejorar y aportar a una mejor evaluación ambiental de proyectos, de lógicas de participación. También, ojo, el nuevo instrumento que se llama la evaluación ambiental estratégica, lo que significa la participación, especialmente en temas de políticas nacionales, ¿no es cierto? Pensemos en la política de energía, la actual política de minería que se está discutiendo, y también en lo que son los instrumentos de planificación territorial. Los mecanismos existen, pero de alguna manera hay que fomentar la participación y una mejor participación, o sea, que sea un poquito más sofisticada para que tenga efecto, porque de alguna manera una participación un poquito en el fondo de blanco y negro, me gusta, no me gusta, al final no aporta mucho, ya un poco, entonces ahí también hay un rol del Estado, creo yo, de fomentar y apoyar esa, y también, bueno, de toda la sociedad civil, creo yo, ¿no? Universidad, ¿no es cierto?, de tener una mejor calidad en cuanto a la participación. Uh-huh. Yendo bien a las soluciones y a cosas más concretas, pensando que viene esta constitución probablemente, o esta agenda paralela que también tenemos que ir levantando, y que necesitamos también más ideas, nuevas ideas, soluciones, urgencia, como decía Iván. En tu caso, Ricardo, en materia de medio ambiente, ¿cómo protegemos o mantenemos las fuentes? O sea, hacemos esta migración de la descarbonización, por ejemplo, ¿cómo avanzamos en ciudades que sean más limpias? ¿Qué cosas tendríamos que hacer, así como ideas más concretas para empujar, por ejemplo, proyectos en esa línea? Bueno, el gran problema que tenemos es la contaminación ambiental de las ciudades en la época de invierno, especialmente hacia el sur de Chile, ¿ya? Y eso, la solución al final pasa por un tema de precios y de energía, ¿ya? O sea, cómo nosotros logramos bajar los precios de la energía eléctrica y reemplazar a la calefacción, ¿no es cierto?, que proviene de la combustión de la leña, ¿no es cierto?, a fuentes en el fondo más limpias. Ahora, lo que ha ocurrido en la energía, ¿no es cierto?, es que los precios han bajado a tal nivel, especialmente en la energía fotovoltaica, son cuestiones que vamos a ver el año 2022-2023, que efectivamente se va a dar un momento, ¿no es cierto?, en que los precios lleguen a ser parecidos, similares. Entonces, ¿cómo también desde el Estado, por ejemplo, cambiando algunas políticas públicas, por ejemplo, que se han hecho respecto al recambio de calefactores, sino al revés, nosotros poner en el fondo ya equipos, ¿no es cierto?, eléctricos, ¿no es cierto?, así hay un montón de sistemas a nivel distrital, etcétera, que permitan un poquito superar esto. Yo creo, la verdad, que la situación es súper compleja ahora, pero la solución, la manilla, ¿no es cierto?, la llave, lo tienen los temas de energía, ¿ya? Especialmente con lo que se ha invertido en ello, con la baja en el precio de las tecnologías, y de alguna manera que va a ser un gran cambio para el país. Obviamente esto va de la mano también, el precio de la energía, ¿no es cierto?, y de la fuente renovable, con lo que es la descarbonización, eso es muy evidente, ¿no es cierto? O sea, los compromisos de Chile de la carbono neutralidad al 2050
y del retiro de las centrales de carbón al 2040, obviamente van de la mano de lo primero, la energía renovable y su baja en los precios, pero también van de la mano en que si nosotros de alguna manera apuramos demasiado el tranco, ¿ya? Bueno, eso va a significar un incremento en los precios que paga la señora Juanita en temas de energía. Y volvemos a los temas sociales. Fíjate, entonces, ¿tú cómo logras tener una sustentabilidad? Ese equilibrio entre lo social y no desconocer lo social, porque yo siempre he dicho, bueno, esto es como el pilar olvidado, el tema social. Siempre es lo económico versus lo ambiental. Bueno, y lo social, el empleo de la persona, ¿no es cierto? Su movilidad, ¿no es cierto? Su familia, bueno, ¿dónde está? Eso también hay que integrarlo a la ecuación. Hoy día que es más urgente que nunca, después de todos los efectos y las consecuencias sociales de la pandemia. O sea, hoy día no podemos seguir haciéndonos los locos con eso. ¿Qué pasa, Iván, en el tema, mirando las soluciones también? Tú hablabas al principio de este déficit de vivienda que existe de 400.000 viviendas. ¿Cómo se puede avanzar también con alguna propuesta más concreta para resolver eso también en el corto plazo, pensando en esta urgencia? Bueno, lo podemos resolver, yo diría, podemos resolver la mitad del déficit en 4 años si usamos las 1000 hectáreas de sitios fiscales que tiene el Estado de Chile en distintas reparticiones abandonados, incluyendo Fuerzas Armadas, empresas ferrocarriles del Estado, ministerios, municipios, y que están botadas. Nosotros hicimos un cálculo en Santiago, caben 50.000 viviendas, ahí se pueden empezar a construir ahora, necesitamos mucho más sentido de urgencia. Lamentablemente el ministro Ward, ministro de la Vivienda, nos acaba de anunciar que va a hacer un estudio para dimensionar el problema de los campamentos que va a estar entregado el próximo año. Lo que uno esperaría es que el ministro Ward se esté comprometiendo con metas de entrega de vivienda y ocupe los terrenos que el Estado tiene abandonados, como primera cosa. Lo mismo pasa en Valparaíso, Antonieta. En Reñaca Alto, sector alto de Viña del Mar, el Servio tiene 50 hectáreas botadas rodeado de campamentos y de sectores hacinados. Eso es pura y simple negligencia o falta de voluntad. Ahí tienes un ejemplo para reducir el hacinamiento ahora. Segundo, subsidios de arriendo que han funcionado mejor para poder permitir que los jóvenes no caigan en los campamentos, que es lo que ha pasado muchas veces, porque no tienen recursos para arrendar, porque no pueden estar allegados, entonces se mueven a campamentos, pero con un subsidio de arriendo que pueda relocalizar a las familias más jóvenes, sobre todo en la cantidad de departamentos o de viviendas que están abandonadas, nosotros podríamos avanzar con eso. Y te agrego un tercer tema que es bien importante, Antonieta, que tiene que ver con la inseguridad de los barrios, inseguridad vinculada a la falta de iluminación y a los sitios de eriazo, lugares escondidos, lugares inseguros, sobre todo para mujeres que circulan por esos sectores. Si tú puedes proteger esos sitios de eriazo, transformarlos en zonas de juegos de niños y poder iluminarlos, con esas 3 medidas, tú generarías un beneficio muy grande para la población en 4 años, y por eso es que insisto en la necesidad de tener esta agenda coyuntural paralela a la constitucional. Y en estas propuestas, Iván, ¿has visto tu voluntad política? Tú me decías recién que lamentablemente el Ministerio de Vivienda han decidido hacer como este diagnóstico, este estudio antes de tomar, hacer cosas más concretas. ¿Eso se repite siempre? ¿Ocurre que hay que entender el fenómeno y todo se hace más lento? Yo creo que el ministro Monkever, que era el ministro que estaba antes, no se movía mucho más rápido. Yo creo que tiene también que ver con las personas. No es por ser odioso decir, mira, este ministro es mejor que otro, pero ciertamente hay velocidades distintas y hay autoridades que se mueven más rápido que otras. Te fijas, el ministro Lucas Palacio, por ejemplo, para poner un caso, en el estallido, logró ayudar a las pymes, sacar una serie de subsidios, desplegarse en el territorio. Lo mismo ha hecho el ministro Briones. Yo creo que todos los ministros tienen que andar a ese ritmo y lamentablemente a veces eso no ocurre. Y en el caso de vivienda, ciertamente ahora no ha ocurrido y lo que tenemos que esperar es que el ministro Ward, en vez de hacer estudios, haga viviendas, que es lo que necesitamos. Perfecto. Vamos a ir ahora a las preguntas del público. Les comento a todos los que nos están siguiendo por Zoom, Facebook Live, que nos pueden mandar sus preguntas a lo largo de este conversatorio y que podremos plantear algunas sus dudas y comentarios. Este es el minuto para hacerlo, así que estamos acá pendientes de esas preguntas. Tengo algunas acá que ya me han llegado. Mira, Sergio Báez Lener, dice, el centralismo tiene de rodillas a las regiones del país. Ustedes hablan, nos interpela a nosotros, de un sistema de transporte en Santiago, como si fuese para todo el país, pero no es así. Todo el resto del país solo mira eso. ¿Qué opinan ustedes? Creo que tiene un punto. Hay que decir que los problemas de transporte de las grandes ciudades son enormemente más complejos, pero es cierto que los atrasos que hay en licitación de recorrido en el Gran Valparaíso, en el Gran Concepción, respecto a Santiago son enormes, que la calidad de los buses también es distinta, que el avance en ferrocarril urbano es distinto también. Así que tiene razón ¿cómo se dice auditor? No, el participante al seminario. No hemos querido, yo creo,
Lo que pasa es que en el caso de Transantiago lo tocamos porque fue el libro que me tocó escribir a mí, pero particularmente hemos hecho propuestas en el Gran Valparaíso, en el Gran Concepción, para que tenga un metro una vez por todas, también en Antofagasta, así que podemos hablar de ellas también, creo que es bueno. Sí, Soledad Marín también pregunta, ¿por dónde se parte todo lo que hemos hablado? Parece que son demasiados temas y no se evidencia cuál es el hilo de la madeja. Tiene que ver un poco con las soluciones que estábamos hablando recién, pero claro, son tantas las prioridades que hay, son tantas las cosas, las urgencias, que también es difícil ver cómo se parte, cuál sería como lo más urgente, lo central. Reducir el hacinamiento de las viviendas es lo más urgente. Y de Para un mí, punto no de sé. ¿Qué O opinas sea, tú? hoy día tenemos 700.000 familias que pasaron la pandemia encerrados en 30, 40 metros cuadrados. Que no pudieron hacer cuarentena, en el fondo no pudieron No, y cumplir. por eso los campamentos se duplicaron en Santiago, en Quique Altos Pisos se quintuplicaron, y el Gran Valparaíso se aumentaron un 60%, y no fue tema para nadie. Es increíble, Antonieta, eso. Fíjate que una cosa tan sensible como el hacinamiento, que afecta una pandemia que implica estar encerrado, yo no he visto a ningún movimiento, no sé, político, poniendo esto como primera prioridad. Esa es la primera prioridad para mí, al menos. Ricardo, ¿cuál es tu prioridad, tu tema central, el que hay que atacar? Así. Desde un punto de vista ambiental, evidentemente es la contaminación por leña. Fíjate que al año fallecen 4.000 personas en forma prematura por exposición a material particulado 2.5. Y desde una perspectiva como de política pública, es una urgencia muy relevante. Casi que ahora fue al revés, con la pandemia fue un tema que bajó la discusión, ¿no es cierto? Porque no se discutió mucho, siempre es una discusión que se da en invierno, empiezan los aires de septiembre, ¿no es cierto? La discusión se va, ¿ah? Pero es un tema permanente y que requiere mucha dedicación, porque es muy difícil, porque tiene que ver en el fondo con cada casa, ¿no es cierto? Cada chimenea en cada casa, cada calefactor en cada casa, cómo entra el Estado a cada casa, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucha complejidad, pensemos lo que es la leña en el sur, ¿no es cierto?, desde un punto de vista más cultural. Entonces, tiene mucha arista y hasta bastante complejidad. La solución es la energía. Pero déjame hacer ahí un apunte complementario con lo que dice Ricardo. Aislación térmica en viviendas nuevas, fundamental, subsidios de aislación térmica, y soluciones innovadoras que están planteando el sector privado también, porque no hemos hablado nada del sector privado, tiene un rol acá, y hay una ingeniera que se llama Mariana Villegas, que está implementando un sistema de calefacción que quiere desarrollar en el sur, que no consumen tanta energía y que son mucho más eficientes y no contaminan. Ahora, ese tipo de iniciativas, pongo el caso de Mariana Villegas, pero de otras personas, pueden tener un apoyo estatal para ir atacando con todo. Estoy de acuerdo con una prioridad en la ciudad del sur, sin duda, también. Creo que el caso del que plantea Iván es muy interesante, porque lo que nosotros hagamos en la aislación térmica tiene un efecto inmediato en lo que significa el gasto de las personas, de la familia. Entonces, en el fondo, por ejemplo, si yo otorgo un subsidio a un combustible versus algo que le va a quedar a la gente en su casa, que es la aislación térmica, ¿ya? Y que efectivamente, en el fondo, en el mediano plazo, se paga, y muy bien, ¿no es cierto? Y es una cuestión muy focalizada, ¿no es cierto? Y con un alto impacto, porque eso va a significar, ¿no es cierto?, pagar menos calefacción producto justamente de esa aislación térmica. Esa es una gran política pública. Sí, de acuerdo. Otra cosa que preguntan acá tiene que ver bueno, insiste con el tema de la descentralización, en el fondo, cómo también avanzamos este tema de la ruralidad igual, porque no solamente las ciudades, sino también los terrenos rurales. Generalmente uno cuando habla de territorio habla de ciudades, habla de Gran Concepción, habla de Valparaíso, de Puerto Montt, incluso bueno, de Coyhaique, de Santiago, pero ¿qué pasa con las comunas más rurales? ¿Qué pasa con esos desarrollos al final? ¿Cómo también abordarlos desde una mirada país? Porque también vivimos en un país extremadamente centralista. O sea, imagínate que poco menos de la mitad de la población vive en la región metropolitana. Yo creo que ahí, Antonieta, hay programas muy destacables como el programa APR, Agua Potable Rural, ya que queríamos, o sea, porque también tenemos que destacar buenas políticas públicas. Ahí tiene una política pública que busca englobar un problema que es de difícil solución y que no ha permitido como país tener unas tasas de tratamiento de aguas y de cobertura de agua más altas de Latinoamérica, entre otras cosas por este programa Agua Potable Rural. Creo que la ruralidad ha estado escondida porque las prioridades de las ciudades son tan grandes que de alguna manera eso ha ido quedando detrás, pero es necesario relevarlo. Lo que digo, Agua Potable Rural un camino, es una alternativa. Y lo otro que es
que es interesante la puesta en valor de los villorrios agrícolas con inversiones para, por ejemplo, reemplazar el adobe, que se cae en todos los sismos. También se hizo un plan ahí para poder, digamos, sin sacrificar el patrimonio, permitir que las familias que viven en villorrios puedan tener acceso a una vivienda que sea más segura ante sismo y catástrofe. Nos queda mucho por avanzar. Ahora, lo que no es posible, lamentablemente, hay que decirlo, es la descentralización demográfica, para decir, bajar el peso de la población en la región metropolitana de Santiago, que es un 40%, porque no tendría dónde poner esa población. Y la transición para ponerla sería terrible. Esto es una paradoja que lo hemos estudiado nosotros, está bastante tratada, pasa lo mismo en Francia, de alguna manera en Perú también, en menor medida, pero es muy difícil de manejar, así que tenemos que tener una descentralización que no pase por redistribuir la población, sino que redistribuir el poder. ¿Coincides tú, Ricardo? ¿Tiene que ver con redistribuir el poder? Bueno, no, estaba pensando un poco desde el punto de vista del Estado, porque justamente todos los proyectos a nivel rural salen súper caros. O sea, la rentabilidad social en sus lógicas normales, ¿no es cierto? Claro, te hace que los proyectos no sean muy eficientes y siempre sea mucho más eficiente invertir cuando hay más gente, ¿no es cierto? En que la rentabilidad social de los proyectos sea mayor. Entonces también, cómo incorporar en la rentabilidad social, que es un requisito que pone el Estado, ¿no es cierto? Para aprobar los proyectos de inversión del Estado, y generar en el fondo cualificaciones diferentes, en el fondo que justamente apunten a incorporar otros elementos en el análisis. Y así obviamente también poder invertir a nivel de comuna, ¿no es cierto? Y a nivel de ruralidad. Hay algunas políticas públicas, podríamos decirlas, ¿cómo decirlas? No quiero hablar de un resquicio en ningún caso, pero que ayudan a acelerar la evaluación social es importante, como dice Ricardo, que lo que busca básicamente es verificar que la inversión que va a poner el Estado se justifica en función de la población que beneficia. Lo que se mide en una serie de indicadores, pero como los sectores rurales son poco densos, lo que tiende a ocurrir es que tú no inviertes. Entonces el ex subsecretario Sergio Galilea, que yo siempre lo cito como caso, se le ocurrió que una manera de pavimentar caminos rurales era decir que era en conservación. Y cuando tú dices que en conservación no necesitas sacar RS, que es la evaluación social, y lo construyes muy rápido, y con eso además le metió mucha máquina y pavimentó muchos caminos rurales. Eso que no es en ningún caso un uso creativo y con un buen objetivo de las políticas públicas también. Lo destaco siempre los caminos pavimentados de Galilea. Por ejemplo. Oye, hay un tema que tú mencionaste, Iván, y que no hemos tratado, que tiene que ver con el rol de los privados también en todo esto. Sí, claro, por Cómo supuesto. los privados pueden contribuir a generar mejores ciudades. Hay un hecho que la mayoría de los servicios privados hoy día se concentran en las comunas con mayores recursos. O sea, y nos quedó en evidencia. O sea, si uno mira, por ejemplo, La Pintana, tiene 3 farmacias, 2 supermercados, un banco, versus Vitacura, que en cada esquina casi hay una farmacia. Hay bancos también en cada esquina. Y ahí también tienen un rol los privados, que tiene que ver, me imagino, con incentivos para que también puedan llegar a estas comunas. ¿Cómo se puede solucionar eso y qué rol tienen los privados ahí? Los privados tienen un rol fundamental en la etapa que viene. Déjame ir después lo de los servicios, pero déjame tocar el tema de la vivienda. Yo creo que de acá a lo que viene va a haber 2 tipos de empresas privadas. Las que se sintonizan con el nuevo país que emerge y las que no. O sea, las empresas que sigan construyendo guetos verticales, que sigan construyendo departamentos de 30 metros cuadrados con espacios comunes insuficientes, que no duran nada, bajo la excusa que dan empleo y bajo la excusa que dan techo, son empresas que se quedaron atrás, que tienen que quedarse atrás, y necesitamos empresas que piensen también cómo compartir valor y cómo agregar viviendas de calidad, porque ese es el principal patrimonio de la familia. Dicho eso, que creo que es importante porque las inmobiliarias están con un reto hoy día, respecto a los servicios, una estrategia que ha funcionado bastante bien es concentrar ciertos servicios en torno a un núcleo. Por ejemplo, lo que ha pasado con los supermercados, que han ido atrayendo, o también los centros comerciales, servicios públicos. Por ejemplo, en la Florida, el Paralelo 14 partió con un mall, hoy día tienen correo, tiene municipio, tiene clínicas privadas y públicas, y lo mismo se está tratando de hacer en comunas como El Bosque y La Pintana, en torno a lugares que tengan más centralidad para que ahí se puedan aglomerar más servicios privados y públicos. El tema de los centros cívicos es una medida muy interesante en esa materia también. Yo diría que más que incentivos se requiere definir buenas ubicaciones y alcaldes creativos también para que las propongan. ¿Tú coincides, Ricardo? Se ha hablado mucho también de este tema de darle más, como que todos los temas se solucionaran finalmente por darle más poder también a los gobiernos centrales, a los gobiernos locales, a los alcaldes. ¿Puede pasar por eso también? Bueno, yo creo que de todas maneras, el
pero también un poco lo que planteaba antes Iván, en el fondo, obviamente a nivel municipal el riesgo de corrupción es altísimo. Uno le pregunta al Contralor, que Bermúdez, en el fondo, ¿dónde está el mayor foco eventual de corrupción en los municipios? ¿Ya? Y eso pasa por todos los temas, los operadores que hablaba Iván, pero también muchas veces empresas que llegan a los municipios y ofrecen plata, ¿no es cierto?, para desarrollar proyectos, o sea, esto se da a todo nivel. Y esa cuestión yo creo que uno debiera, de alguna manera, mientras hablamos de la reforma del Estado, mucha prioridad a cómo blindar a los municipios de un punto de nivel privado de compliance, ¿no es cierto? Esa lógica de compliance que está en muchas empresas, ¿no es cierto?, también llevarla a los municipios y llevando un poquito el mismo principio, la misma lógica. Y hay un tema también, que quizás es interesante, y que lo tomo de algo que comentó por ahí Iván, que es esta discusión respecto al rol de las empresas. O sea, las empresas que cambian su rol o se quedan en el pasado. Esta es una discusión que se dio en los diarios y fue súper interesante, ¿no es cierto? Un poco es, ok, ¿cuál es el rol de la empresa, ¿no es cierto? Como dijo alguna vez Friedman, ¿no es cierto? Aumentar el valor de las acciones, ¿no es cierto?, en relación a quiénes son los dueños de la empresa, a los accionistas, o hay una contribución social, ¿ya? Entonces, ese tema es crucial, ¿ya? Y si uno analiza también, por ejemplo, el caso, hay un estudio, un análisis muy interesante que se hizo en la Universidad Católica respecto a el rol de las empresas, ¿no es cierto?, en la historia de Chile, ¿ya? Bueno, las empresas, muchas tuvieron un rol social súper relevante. Como de alguna manera, en algún momento, una ventana de tiempo como que se perdió, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo retomar ese rol social y entender a la empresa como una comunidad de personas? Yo creo que es un desafío mayor, y que de alguna manera... El diseño centrado en las personas. Así es, así es. Y eso cambia Lo que todo. hablamos. Oye, ¿Están viendo ustedes ese tránsito desde el mundo privado hacia esta mayor conciencia de ese rol social versus maximización de las utilidades para los accionistas? ¿O todavía vamos lento? yo creo que es generacional, Antonieta, ¿eh? O sea, yo veo los líderes más jóvenes, no quiero decir que, yo me voy a incluir como los más viejos, ¿eh? Porque yo tengo 52 ya, pero los líderes más jóvenes que yo, veo claramente una mayor apertura generacional, una mayor apertura al rol social de la empresa, lo que decía Ricardo. Yo siempre pongo como caso el caso de la familia Yerur, que construye su planta en el sector donde hoy día está Machaza, pero también construye una población, lo mismo hace Sumar, lo mismo hace Irmas, o sea, eran empresas donde, digamos, la producción y la generación de empleo también tenía que ver con la construcción de una sociedad. Lo que ha hecho Frío Sur me parece muy interesante como ejemplo, y creo que lo que... Expliquemos para la gente que está escuchando, sí. que le entregó el 20% de la propiedad a los trabajadores, es un acuerdo que se va a ir pagando de acuerdo también a la repartición de utilidades. Claro, yo creo que se ve ahí, en esos empresarios, una comprensión mayor del país. Hay otros que están silenciosos, pero hay otros que yo diría que casi es peor, que están como culposos, están como culpables, Escondidos. y que están no solo escondidos, sino como pidiendo disculpas y como en una posición como de frailes, pero eso no ayuda a la solución del problema, que lo que se requiere es salir y, como decías tú, empezar a poner mano a la obra para que la gente perciba los beneficios, porque la expectativa es muy alta y además lo han pasado muy mal durante este año de estallido y pandemia. Y respecto a los municipios, un solo apunte, un foco de corrupción y de uso, digamos, irregular son las corporaciones municipales, está lleno de corporaciones culturales, de desarrollo, y son el foco donde los municipios se endeudan o, digamos, hay foco de corrupción. Eso se puede eliminar y tendría un gran avance. Oye, y para ir cerrando esta conversación y para volver al tema de la constitución, eventual nueva constitución, todo depende de lo que pase el 25 de octubre, ¿cuál sería el artículo que tú crees, Iván, que debería sí o sí estar en esta nueva constitución? Es que se me ocurren tanto, Antonieta. Es difícil priorizar porque son muchas las necesidades, pero... Claro, mira, prefiero, ¿sabes lo que pasa? Mira, te voy a decir así, que creo que hoy día nosotros creo que el tema constitucional está abordado, hay buenos abogados, está todo el mundo hablando de eso. Yo lo que quiero es tener una agenda coyuntural y quiero abocarme a eso. Así que puedes decir el derecho a la vivienda. No, te voy a decir uno mejor. El derecho a vivir en una ciudad justa. Pongámoslo por escrito, lo firmo, pero en paralelo hagamos una agenda coyuntural para resolver todos los problemas que la gente tiene en un plazo de 3 años, 4 años, a más tardar.
creo que hay que Para avanzar las abordar dos lo que cosas. significa la ciudad justa al final. Tú puedes poner una ciudad justa, pero tienes Claro. que lograrlo dentro de las leyes, pues. Por ejemplo, la Constitución brasilera, que hizo toda una reforma de derechos sociales, Lula, ¿cierto? Y hoy día tiene tasas de marginalidad en las ciudades grandes, en Sao Paulo, en Río, gigantesca. Entonces, creo que, claro, es importante, pero lo único que pido yo, modestamente, y que junto con este debate constitucional, que monopoliza toda la agenda, le demos un 20% al debate coyuntural. Perfecto. Ricardo, ¿cuál sería tu joyita, tu final, tu firma para la nueva constitución? ¿Qué cosa te Mira, gustaría poner ahí? yo quiero partir al revés. ¿Qué cosa la Constitución no debiera perder? ¿Ya? Que Me resulta parece. fundamental. Uno, la primacía de la persona humana, que Ujú. está artículo primero. Dos, la servicialidad del Estado a la persona. Y tres, el concepto más precioso que tiene la Constitución, que es el concepto de bien común. Y tiene una conexión con lo ambiental súper relevante. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Dice, lo que tiene que hacer el Estado es propender para generar las mejores condiciones para el mayor desarrollo material y espiritual posible de las personas. ¿Qué esas son condiciones? Bueno, es el entorno de la persona, es la ciudad, es donde vive. El concepto de bien común, además, articula en forma muy sabia el individualismo con el colectivismo. O sea, diciendo, oiga, no en pos del colectivismo vamos a pasar a llevar a la persona, o al revés, no en pos del individualismo vamos a pasar a llevar a la sociedad. Entonces, es un concepto muy importante. Ahora, si quisiéramos agregar algo a la Constitución, yo agregaría en las bases de la institucionalidad la sustentabilidad como concepto. También modificaría el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por un derecho a un medio ambiente sano. O sea, lo pondría más bien en términos positivos, que tiene una mayor conexión justamente con lo que estamos hablando de los temas sociales. Perfecto. Bueno, les quiero agradecer por su tiempo, estuvo muy entretenida la conversación, por estas reflexiones. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Ricardo, y a todos los que nos acompañaron para profundizar en estos temas que sin duda van a marcar nuestras vías para adelante, esperemos que para bien. Así que agradezco también a quienes nos siguieron en todos estos 4 conversatorios, donde también colegas míos como Mirna Schindler, Constanza Santamaría, Paula Bravo, fuimos a ahondar en estos temas. Y me despido hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós, Iván. Chao. Adiós, Ricardo. Que estés bien.